Hola, a continuación se realizará la sustentación del proyecto de grado titulado Generación de medidas de intervención para los riesgos asociados al reforzamiento estructural en un edificio de 4 pisos ubicado en Arauca, bajo la autoría de Obervin Solas Hernández, Diego Andrés Barrera Herrera y quien les habla, Yesenia Alarcón Forero, bajo la dirección de asesoría de la docente Yuri Rodríguez. Teniendo en cuenta la importancia de este proyecto de investigación, es necesario realizar un contenido o un paso a paso del desarrollo de la misma, teniendo en cuenta como primera medida el problema de investigación y seguido los objetivos, la justificación, el marco teórico, el marco metodológico, los resultados, la discusión y las conclusiones. Cuando hablamos de problema de investigación hacemos referencia de que en Arauca los diferentes proyectos civiles manejan una matriz de peligros estándar en actividades generales de construcción con unos riesgos generalizados, los cuales no permiten detallar o puntualizar cuáles son los riesgos que se manejan a nivel individual o a nivel específico en esa obra civil, lo cual podrían quedar peligros por fuera sin ser identificados o sin ser detectados, viendo la necesidad de hacer la identificación específica, puesto que es el reforzamiento estructural y cuenta con actividades constructivas particulares que lo ameritan. Teniendo en cuenta lo anterior, nos hacemos la siguiente pregunta-problema. ¿Cuál sería las medidas de intervención para los trabajadores de la construcción civil al ejecutar el reforzamiento estructural en un edificio de 4 pisos ubicado en Arauca? Para dar respuesta a este problema de investigación es importante tener en cuenta el desarrollo de unos objetivos que nos llevan a identificar cuáles serían estos acontecimientos. Como primer medida, hablamos de un objetivo general que permitirá establecer las medidas de intervención para los riesgos asociados al reforzamiento estructural en el edificio de 4 pisos ubicado en Arauca. Para dar paso o para detallar este objetivo necesitamos describir las actividades y tareas asociadas al reforzamiento estructural en el edificio de 4 pisos. También necesitamos identificar los peligros y los controles actuales asociados a las tareas presentes en el reforzamiento estructural y a su vez discriminar los controles de acuerdo a la jerarquía de la GPC 45 en el reforzamiento estructural. ¿Por qué es necesario que se resuelva este problema? En el reforzamiento estructural del edificio de 4 pisos que está ubicado en la ciudad de Arauca, actualmente no se cuenta con un proceso metodológico establecido en la identificación de peligros y en la valoración de los riesgos. Por tanto, la matriz que se aplica hace parte de una matriz estándar con los proyectos civiles y no permiten detallar estos peligros a nivel individual. Según Vivas, en el 2014, realiza una investigación en la compañía Divecon S.A. que señala que se tienen falencias en la identificación de los accidentes laborales y enfermedades en el área de construcción, por cual propone una implementación de una matriz de riesgos. A su vez, Cuides en el 2016 también señala en una investigación realizada en la empresa OCEAN Obras Civiles e Ingeniería para la Industria de Petróleo, donde propone el diagnóstico de peligros y riesgos laborales a los trabajadores de mano de obra no calificada según la GTC 45. En el artículo 2.24615 menciona que el empleador está obligado a realizar la identificación de los peligros y valoración de los riesgos como parte fundamental del diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Con ello, ¿qué se está logrando con ejecutar esta investigación? Que permite tener claridad sobre los peligros y los riesgos y las medidas de control que se deben adoptar para prevenir la materialización de los accidentes en la construcción de obras civiles. Por ello se pretende ser un punto de partida para la adecuada implementación de la metodología en la prevención de los riesgos en ese sector construcción en la ciudad de Arauca. Continuamos con el marco teórico que da soporte al desarrollo al proyecto investigativo. Encontramos que la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos permite tomar decisiones acertadas frente a los riesgos de la organización, teniendo en cuenta que existe una elevada tasa de accidentabilidad del 6.6% en el sector construcción para el año 2020, según el Consejo Colombiano de Seguridad. También se sabe que el sector construcción se tiene diversos riesgos debido a la gran cantidad de actividades. Por esta razón es que esta investigación se desarrolla sobre un proyecto de reforzamiento estructural realizado conforme al Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, que fue promulgada por el Decreto 926 del 19 de marzo del 2010, el cual fue sancionada por el entonces presidente Álvaro Uribe.
Para dar soporte a esta investigación, encontramos que en Colombia se ha desarrollado diversos estudios sobre los riesgos y accidentes en el sector de construcción. Echeverry y Yepes indican que el sector construcción es el segundo en accidentes mortales. Las caídas en altura es la principal causa de muertes. Castellanos y Carrillo indican los principales accidentes de trabajo están asociados a trabajo en alturas, manejo de herramientas y equipos, orden y aseo. Los accidentes de trabajo en altura prevalecen un 46% por encima de los de mar. Es decir, que tanto Echeverry y Yepes, Castellanos y Carrillo coinciden en que los principales accidentes de trabajo están relacionados con trabajos en alturas. Según revisión teórica por Álvarez y Farsad, los riesgos más frecuentes en el sector de construcción son los riesgos físicos, que son el ruido, temperatura, vibraciones. Riesgos químicos, que ya habla sobre sustancias orgánicas e inorgánicas, sustancias naturales o sintéticas. Riesgos biológicos, que eso ya se basa en todo lo que tenga que ver con virus. Riesgos mecánicos, ahí habla sobre atrapamiento, caídas, cortes, entre otros. También hablamos sobre los riesgos ergonómicos, que eso ya se basa en las malas posturas al momento de realizar las actividades. También se tiene en cuenta las condiciones de seguridad y por último el riesgo público. También se tuvo en cuenta la jerarquía de controles que está descrita de la siguiente manera. La eliminación, que es quita o remueve físicamente el peligro. Sigue la sustitución, que es el reemplazo del peligro. Posterior a este sigue los controles de ingeniería, que aísla a los trabajadores del peligro. Sigue los controles administrativos, que se trata sobre los cambios de la manera en que los trabajadores realizan sus actividades. Y por último, los elementos de protección personal, que esto ya hace referencia a lo que es la implementación de casco, gafas, guantes, tapaoídos, botas, obviamente dependiendo de la actividad que se va a realizar. Continuamos con el marco metodológico. Dado que el objetivo de estudio es establecer medidas de intervención para los riesgos asociados al reforzamiento estructural, se recurrió a un tipo de investigación de campo descriptivo, el cual busca especificar las propiedades, características y los perfiles de personas o grupos. El presente proyecto investigativo se diseña bajo el planteamiento metodológico de enfoque mixto. La cualitativa, el cual se basa en entrevistas y revisión documental. Y la segunda, que se basa en la matriz de riesgos. La metodología se basará en la Guía Técnica Colombiana GTC 45, junto a conocimientos proporcionados a las distintas áreas de la especialización, gerencia de la seguridad y salud en el trabajo. El proyecto es ejecutado por una constructora dedicada a la consultoría y construcción de obras civiles a nivel nacional, con más de 20 años en el área del sector público. Dicho de lo anterior, la población está conformada por 29 trabajadores, los cuales 15 son oficiales de estructura y 14 son ayudantes civiles. Estos 29 trabajadores se encuentran en un nivel de riesgo 5. En teoría, se había tomado una muestra del 50% de la población para realizar los diferentes instrumentos de recolección. Pero al momento de realizar estas actividades nos pudimos dar cuenta que habían dos factores que influían en la recolección de datos. El primero, que los trabajadores no contaban con el tiempo disponible para poder realizar las actividades. Y la segunda era porque cada vez que iba un trabajador a realizar la actividad, que era la entrevista por parte de nosotros, nos dimos cuenta de que todos nos proporcionaban la misma información. Por lo tanto, se decidió en solamente tomarle la entrevista a 11 trabajadores, el cual nos resultaba de un 37.9%. Estos datos son válidos ya que Arias recomienda que la selección de datos entre el 10 y 20% es un rango óptimo para variables descriptivas. Para dar cumplimiento a los objetivos específicos de la investigación se realizaron las siguientes técnicas para la recolección de datos. En nuestro primer objetivo, describir las actividades y tareas asociadas al reforzamiento estructural, tenemos como técnica la inspección y la revisión documental.
el cual tenemos como instrumento de recolección el listado de chequeos de tareas para la actividad de reforzamiento, con un propósito de identificar las tareas asociadas a las actividades principales. En nuestro segundo objetivo, que es identificar los peligros y los controles actuales asociados a las tareas presentes en el reforzamiento estructural, tenemos como técnica la inspección, entrevista y nuevamente una inspección. El instrumento de recolección tenemos lista de chequeos de peligros asociados a las tareas, cuestionarios de exposición de peligros ocupacionales a trabajadores, matriz de riesgo. Esto con el propósito de identificar los peligros a los que se encuentran expuestos los trabajadores de reforzamiento estructural. Para nuestro tercer y último objetivo, se basa en discriminar los controles de acuerdo a la jerarquía de la GTC 45 para el reforzamiento estructural. Como técnica tenemos la revisión bibliográfica de los peligros encontrados. Como instrumento de recolección tenemos el formato de matriz de peligro establecido por la GTC 45. Y esto con el propósito de describir las medidas de intervención a tomar en cuenta para los riesgos de los trabajadores. En este apartado se socializan los diferentes resultados que se encontraron al momento de realizar el proyecto de investigación. Para la identificación de actividades asociadas al reforzamiento estructural, luego de consultar en planos de diseño, programación de obra y verificación en el lugar, nos dimos cuenta de que para realizar el reforzamiento, este consta de 4 actividades, las cuales son el apuntalamiento, escarificación, reforzamiento y fundida. En el apuntalamiento se hace la sustentación de la estructura, dándole paso a la siguiente actividad, que es la escarificación, en la que se hace el retiro de concreto. Finalmente, se tiene el reforzamiento, lo cual busca aumentar la resistencia, por lo que se hace, entre otras cosas, el anclaje de acero y finalmente se funde para recubrir este acero y aumentar las dimensiones de columnas y vigas. Para la identificación de peligros asociados a las tareas se tuvieron 2 fases. La primera fase, realizada por el grupo de investigación, se recorrió las diferentes tareas. Asimismo, se identificaron los peligros a los cuales estaban asociadas cada una de estas tareas. Para esto se utilizó una lista de chequeo. Luego la información fue ingresada a un programa estadístico y finalmente este arrojó unos diagramas de frecuencia. Para la segunda fase ya se tuvo en cuenta la perspectiva de los trabajadores ante los peligros a los cuales se encontraban en cada una de las tareas que le son encargadas. También se obtuvieron unos diagramas de frecuencia luego de ingresarlo al programa estadístico. Luego de tener los resultados, por una parte, el proyecto de investigación y por la otra, la perspectiva de los trabajadores ante los riesgos encontrados en cada una de las tareas, nos encontramos en el peligro físico. El factor de riesgo que más se encuentra es el ruido. Esto es atribuido a taladros, rotomartillos, pulidoras y mezcladoras, los cuales se encuentran en uso continuo durante la jornada laboral. Asimismo, tenemos las vibraciones al utilizar aparatos en el proceso de la demolición, por ejemplo, y el desconfort térmico. Para esto debemos tener en cuenta que el proyecto de investigación se llevó a cabo en temporada de lluvia y esto también puede atribuir las altas temperaturas que manifestaron tener los trabajadores. Para el peligro químico es importante señalar el material particulado y asimismo los polvos inorgánicos que se encuentran en el lugar. Tanto el grupo de investigación como los trabajadores dieron como importante este factor de riesgo que se encuentra inmerso en las diferentes tareas. Asimismo, las sustancias químicas, uno de los insumos más importantes para la construcción es el cemento, el cual se utiliza en obra para la preparación de mezcla y luego utilizado también para pegar ladrillos, para el bañete y para los acabados finales. Asimismo, se utilizan otras sustancias como lo es el epóxico para el anclaje de acero y el epotoc como puente adherente. Para las condiciones de seguridad se encontró el trabajo en altura, mecánico, locativo, eléctrico y público. Es importante tener en cuenta que la edificación tiene 4 pisos, por lo cual el trabajo en altura en algunas actividades como pueden ser la escarificación, aplicar el puente adherente y los acabados, se hace necesario por la parte exterior de la edificación alcanzar esa altura. El mecánico
Se utilizan herramientas, se utilizan equipos, las cuales en algunos casos desprenden material particulado y también desprende alguna proyección de sonidos que puede alcanzar a los trabajadores. También tenemos el locativo, y en este caso nos encontramos con algunas áreas que no contaban con el aseo y orden suficiente. Tenemos también eléctricos al momento de utilizar equipos eléctricos. Y el público, que es una situación externa y que ya se refiere más que todo a las condiciones de la ciudad y del lugar en el cual se desarrolla el proyecto. Por otro lado, también tenemos el peligro biológico y sin duda es uno de los más importantes a tener en cuenta debido a las condiciones de coronavirus que estamos pasando a nivel mundial. Para la descripción de controles, el equipo de investigación tuvo en cuenta la jerarquía de controles. Asimismo, se encontraron que se tienen dos actividades críticas, las cuales son el retiro de concreto y la fundida de concreto. Para la tarea retiro de concreto, las medidas que se dieron son las siguientes: protectores auditivos de copa e inserción, de ser posible utilizarlo simultáneamente. Capacitar al personal en cuanto a la higiene postural y técnicas del levantamiento de carga, ya que no se realizan las mejores técnicas al momento de hacer este tipo de levantamientos. Programar pausas activas durante la jornada para asimismo darle un poco de dinamismo al momento de realizar las actividades. Para la fundida de concreto, las medidas que sugirió el equipo de investigación son las siguientes: uso continuo de los elementos de protección personal en la mezcladora, así como las gafas de seguridad, el protector auditivo, guantes, botas de seguridad, etc. Durante la investigación fue observado que no todos los trabajadores utilizaban los elementos de protección personal en la actividad de fundida, la señalización preventiva de atrapamiento en mezcladora y el manejo adecuado de sustancias químicas. Mantenimiento preventivo y correctivo, bien sea de la mezcladora y también de los demás equipos eléctricos que se tienen para las actividades. Medición higiénica de ruido. La mezcladora y algunos rotomartillos tienen ruidos muy altos. Los trabajos de alto riesgo que se realizan en el reforzamiento estructural son trabajo en altura y trabajo eléctrico. Para el trabajo eléctrico se recomienda utilizar elementos de protección personal dieléctricos, asimismo la señalización de peligro eléctrico en tableros. En cuanto al trabajo en altura, se recomienda instruir a los trabajadores en el diligenciamiento de los ATS y en el correcto armado de andamios. En general se recomienda continuar con los controles de bioseguridad para el COVID-19. Asimismo, no realizar trabajos nocturnos y evitar desplazamientos a altas horas de la noche. También capacitar a los trabajadores en cuanto a plan de emergencia. Esto se puede realizar a través de la ARL. Asimismo, utilizar los elementos de protección personal como guantes, protectores auditivos y demás durante la realización de las diferentes tareas. Discusión y conclusiones. El sector construcción debe ser estricto en la implementación de medidas que permitan gestionar de una manera eficiente los peligros, y esto no se trata de solo imponer multas, sino también educar a los trabajadores para que estos tengan en cuenta los peligros al momento de realizar las diferentes tareas y actividades. Se debe tener en cuenta la jerarquía de controles al momento de establecer las medidas de prevención. Los resultados obtenidos en esta investigación concuerdan con los realizados por Echeverry y Yepes en el 2011 y Castellanos en el 2020, en el cual se detallan que los diferentes riesgos que se encuentran en el sector construcción son ruidos, sobreesfuerzo muscular asociado principalmente a la manipulación de carga, altas temperaturas, movimientos repetitivos, inhalación de polvo y las posturas prolongadas. La medida que está tomando la organización en cuanto a la gestión de peligros y riesgos no es eficiente, ya que están dejando por fuera riesgos sin considerar. Estos podrían traer accidentes. La organización debe implementar la metodología de identificación de peligros para cada proyecto en particular, debido a que cada uno de estos puede contar con peligros y riesgos asociados. Gracias.